Hoy vamos a meternos en una historia que de verdad parece un guión de película. Uno que rechazarían por exagerado, ¿no? Totalmente. Hablamos de un programa secreto de la CIA, con un nombre que suena a villano de cómic. MK Ultra. El objetivo, nada menos que el control de la mente humana. Y lo más increíble es que, ¿no es ficción? Esto fue absolutamente real. Las fuentes que tenemos hoy no son teorías, son documentos desclasificados, investigaciones del Congreso, Exacto. y la misión es separar los hechos documentados de la mitología que hay alrededor. Porque, y esto es clave, MK Ultra no es una teoría de conspiración. Eso es lo que lo hace tan perturbador. No estamos especulando. Hay audiencias del Senado, la famosa Comisión Church del 75, hasta disculpas presidenciales. Así es. O sea, ¿qué nivel de paranoia había en 1953 para que un proyecto así recibiera luz verde? La palabra clave es esa, paranoia. El origen de todo fue el miedo. Miedo puro y duro. Estamos en plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría, acaba de terminar la Guerra de Corea, y empiezan a volver soldados estadounidenses que fueron prisioneros de guerra. Y traen historias terribles. Aterradoras. Hablan de que sus captores, chinos y soviéticos, les habían aplicado técnicas de lavado de cerebro. Y la inteligencia estadounidense se lo tomó completamente en serio. La idea de que el enemigo pudiera reprogramar a sus agentes debió ser una pesadilla. Una pesadilla existencial. Creyeron que se enfrentaban a un arma nueva, un arma psicológica que podía convertir a un héroe en traidor. El pánico fue total. Y la respuesta no fue solo defenderse. Para nada. Fue ofensiva. La directiva fue básicamente, tenemos que desarrollar esas mismas técnicas y tenemos que mejorarlas. Y ahí es donde entra en escena el arquitecto de todo esto. Precisamente. La CIA le entrega el proyecto a un químico, brillante pero siniestro, llamado Sidney Gottlieb. ¿Y qué le dieron? ¿Un presupuesto? Le dieron carta blanca. Un presupuesto que hoy equivaldría a casi 87 millones de dólares y un objetivo que de verdad parece de novela. Descifrar el código de la conciencia humana para manipularla. Pero, a ver, ¿qué buscaban exactamente con ese control? ¿Cuáles eran las metas concretas? Las metas eran increíblemente específicas. Primero, crear el suero de la verdad definitivo, una droga que hiciera imposible mentir. Ok. Segundo, poder borrar o implantar memorias, como si la mente fuera un disco duro, digamos. Wow. Y tercero, el objetivo más famoso y aterrador. Crear asesinos programados. El candidato Manchú. La idea de un agente que comete un asesinato y luego no recuerda nada. Exactamente, esa fantasía de la Guerra Fría. Y no solo eso, también buscaban cómo desestabilizar a líderes extranjeros, hacer que actuaran de forma extraña en público. Era una ambición total. ¿Es demencial? ¿Y cómo intentaron lograrlo? ¿Dónde hacían estos experimentos? Aquí es donde la historia se pone todavía más oscura. El proyecto se dividió en 149 subproyectos, una red gigantesca. 149. 149. Involucraron a 80 instituciones, incluyendo universidades de élite como Harvard, Stanford. Financiaron investigaciones en hospitales psiquiátricos, en prisiones e incluso montaron sus propios burdeles. Espera, burdeles de la CIA. ¿Para qué? Eran laboratorios encubiertos, contrataban prostitutas para que llevaran a sus clientes a estos pisos y ahí, sin que lo supieran, les daban LSD. No puede ser. Y detrás de un espejo de doble vista, los agentes de la CIA miraban. Tomaban notas sobre cómo reaccionaban hombres comunes a las drogas en un entorno así. El punto en común de casi todo era la falta absoluta de consentimiento. Experimentaron con cualquiera. Prisioneros, adictos, pacientes. Pero entiendo que llegaron a hacerlo hasta con sus propios agentes. Y ahí entra el caso de Frank Olson, ¿verdad? El caso de Frank Olson es la tragedia que lo resume todo. La imprudencia, la crueldad. Olson no era un sujeto anónimo. Era un bacteriólogo de élite del ejército que trabajaba con la CIA. Era uno de ellos. ¿Y qué le hicieron? En noviembre del 53, en un retiro de trabajo, Sidney Gottlieb decidió hacer un pequeño experimento. Sin avisar, le echó una dosis de LSD en la copa a Frank Olson y a otros científicos. ¿Así, sin más? Sin más. Quería ver qué pasaba.
En los días siguientes, Olson, que era una persona muy estable, entró en una espiral de paranoia y depresión severa. No entendía qué le estaba pasando. ¿Y sus jefes? ¿Los que lo habían drogado? ¿Qué hicieron? Prácticamente nada. Lo llevaron a Nueva York para una supuesta evaluación psiquiátrica. O sea, lo abandonaron a su suerte. Es una traición. En todos los niveles. Absoluta. Y la cosa terminó de la peor forma. 9 días después de ser drogado, Frank Olson murió. Cayó desde la ventana de un piso 13 en su hotel de Nueva York. La versión oficial fue suicidio. Pero su familia nunca se lo creyó. Jamás. Lucharon por años. Y no fue hasta 1975, con las revelaciones del Congreso, que el gobierno admitió haberlo drogado. Y entonces hubo justicia. No realmente. Para evitar un juicio que lo destapara todo, le pagaron a la familia $750,000. El presidente Gerald Ford tuvo que invitarlos a la Casa Blanca y pedirles disculpas en persona. Pero nadie fue a la cárcel. Es que si eso lo hicieron a uno de los suyos, un científico de alto nivel, ni me imagino lo que pasó con civiles anónimos. Y ese es el punto más terrible. Lo de Olson fue impulsivo, pero en otros lugares la crueldad fue sistemática. El mejor ejemplo es lo que la CIA financió en Montreal, en el Allen Memorial Institute. ¿Con un psiquiatra, el Dr. Donald Ewen Cameron? Un psiquiatra de renombre mundial, ¿sí? Y Cameron tenía una teoría que llamó de-patterning o desprogramación. ¿Desprogramación? Su idea era que para curar una enfermedad mental, primero había que borrar por completo la mente del paciente, destruir su personalidad para luego reprogramarla desde cero. Suena a ciencia ficción de terror. ¿Y cómo intentaba borrar una mente? Con métodos brutales. Sometía a pacientes, muchos con problemas menores como ansiedad, a sesiones masivas de electroshock, 30 o 40 veces por encima de la dosis normal. ¡Qué horror! Los inducía a comas con drogas, durante semanas, a veces meses, y mientras estaban así, les ponía un altavoz debajo de la almohada que repetía frases o ruidos, día y noche. Eso no es terapia, es tortura. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Funcionó? El resultado fue una catástrofe humana. Muchos pacientes sufrieron daños cerebrales irreversibles. Olvidaron quiénes eran, olvidaron a sus familias, perdieron la capacidad de hablar, tuvieron que aprender a comer de nuevo como niños. Sus mentes fueron borradas, pero nunca reconstruidas. Exacto. Simplemente quedaron destrozados de por vida. ¿Y la CIA se hizo responsable de esto? Nunca. Años después, en los 90s, fue el gobierno de Canadá el que tuvo que compensar a 127 de las víctimas. La CIA, que financió y alentó la investigación, jamás admitió su culpa. Es increíble. Después de 2 décadas de estas atrocidades, de destruir tantas vidas, llegamos a la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿Logró la CIA controlar la mente humana? Aquí la historia da un giro. Irónico. La respuesta, basada en los documentos que sobrevivieron, es un no rotundo. En su objetivo principal, MK Ultra fue un fracaso espectacular. ¿En serio? ¿Tanto horror para nada? ¿Por qué falló? Porque la mente humana resultó ser mucho más compleja de lo que creían. El propio Sidney Gottlieb concluyó que drogas como el LSD, su gran esperanza, eran demasiado impredecibles. ¿Impredecibles? ¿Cómo? No podían controlar el resultado. En una persona inducía una experiencia mística, en otra una paranoia violenta. Era inútil para programar a un agente. El candidato Manchú siguió siendo una fantasía. Pero me cuesta creer que después de 20 años no sacaran absolutamente nada en limpio. Algún conocimiento útil, aunque fuera siniestro, tuvieron que obtener. Y esa es la clave. Fracasaron en el control mental de película, pero tuvieron un éxito secundario mucho más pragmático. ¿Cuál? Perfeccionaron técnicas de interrogatorio. Y de tortura psicológica. Todo lo que aprendieron sobre privación sensorial, aislamiento, manipulación del estrés, nada de eso se desechó. ¿Y a dónde fue a parar todo ese conocimiento? Pues, se puede trazar una línea directa y documentada. Ese conocimiento fue clave para crear el Manual de Interrogatorios Kubark de la CIA en 1963. Un manual de tortura, básicamente. Vemos ecos de esas mismas técnicas en las prácticas de interrogatorio mejorado después del 11 de septiembre, en lugares como Guantánamo y Abu Ghraib. O sea que el legado real de MK Ultra no fue el control mental, sino la sistematización de la tortura psicológica. Exactamente.
El sueño de ciencia ficción murió, pero sus métodos de pesadilla se integraron en el manual de operaciones de la inteligencia moderna. Es increíble esa conexión. Y hablando de conexiones, es imposible no pensar en la cultura popular. La trama de Stranger Things, con una niña con poderes que escapa de un laboratorio secreto, parece sacada de los archivos de MK Ultra. Y no es coincidencia. Los creadores de la serie han dicho que se inspiraron en estos programas reales. La historia de Eleven es en realidad una mezcla de dos proyectos que sí existieron. MK Ultra es uno, por los experimentos en humanos. Claro. Por los experimentos con drogas, privación sensorial, que sí incluyeron a niños y adolescentes, para intentar desbloquear el potencial de la mente. ¿Y cuál es el segundo programa real? El segundo es el proyecto Stargate, que estuvo activo desde 1972 hasta 1995. Este era un programa de la CIA y el Ejército para investigar fenómenos psíquicos. Espera, espías psíquicos. ¿Gente que podía ver cosas a distancia con la mente? Exactamente eso. Se centraron en la visión remota, la supuesta capacidad de describir un lugar a miles de kilómetros. Se gastaron como $20 millones en eso. ¿Y funcionó? ¿Encontraron gente con superpoderes? Según la propia CIA, no. En 1995, una evaluación independiente concluyó que no había ninguna evidencia sólida de que el programa hubiera aportado información útil. Así que lo cerraron. Entonces, para que quede claro, no existió una Eleven real con telequinesis. Correcto. La parte de los superpoderes es ficción, pero lo que es aterradoramente real y está documentado es que sí existieron niños sometidos a los experimentos de MK Ultra. La realidad es menos espectacular, pero mucho más trágica. ¿Y esta carrera armamentista psíquica fue solo de Estados Unidos? Para nada. Durante la Guerra Fría todos los grandes jugadores estaban en eso. La Unión Soviética investigaba la parapsicología, lo que llamaban psicotrónica. O sea, el miedo era mutuo. Totalmente. Y por otro lado, China, en la era de Mao, perfeccionó el lavado de cerebro a una escala masiva en sus campos de reeducación. Cada superpotencia a su manera estaba intentando hackear la mente humana. Bien, recapitulemos. MK Ultra termina oficialmente en 1973. Fracasa en su objetivo, pero deja este legado terrible. Pero la historia tiene un giro final, ¿no? Justo cuando el Congreso empieza a investigar, el director de la CIA, Richard Helms, toma una decisión. Una decisión drástica. En 1973, con los investigadores encima, Helms dio una orden directa: destruir todos los archivos de MK Ultra. Quería borrarlo de la historia. ¿Y lo consiguió? Casi. La mayor parte fue incinerada. Fue solo por un error burocrático o una casualidad que un paquete con unos 20,000 documentos financieros se salvó. ¿Y eso es todo lo que tenemos? Esos papeles, encontrados en el 77, son la principal fuente de lo que sabemos. Pero son solo la punta de un iceberg inmenso que fue destruido para siempre. Y eso nos deja en un lugar muy inquietante. Sabiendo todo esto, que ya es horrible, y al mismo tiempo sabiendo que es solo una pequeña fracción de la verdad. Exactamente. Y nos deja con preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. La primera es obvia. ¿Qué había en esos miles de documentos que se quemaron? ¿Qué experimentos aún peores? ¿Cuántas víctimas anónimas? Gente que nunca supo qué le pasó. Nunca fueron identificadas ni compensadas. Esa es la gran tragedia humana. Pero quizás la pregunta más provocadora es la que se proyecta hacia nuestro presente. El programa se canceló, supuestamente, pero la ambición de controlar el cerebro no ha desaparecido. Al contrario, hoy tenemos neurociencia, inteligencia artificial, interfaces cerebro-computadora, tecnologías que Gottlieb ni siquiera podría haber soñado. Y ahí está la reflexión final, ¿no? ¿Es realmente posible que un programa como MK Ultra haya terminado por completo o simplemente haya evolucionado? ¿Se transformó en algo nuevo, más sofisticado, más silencioso, que opera bajo otro nombre y que aún no conocemos?